queremos agradecerte por este día. Agradecerte, Dios, porque es una bendición poder contar un día más. Alabamos tu nombre, te bendecimos y en este momento de comunión, de alabanzas, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el dador de la vida. Y en esta ocasión, Dios, estaremos reflexionando un poco en las situaciones que vivimos, especialmente en este siglo, y cuál es la respuesta bíblica que nos enseñas en tu palabra, cuáles son las orientaciones, los consejos y los mandatos que deberíamos tomar en cuenta para poder vivir quieta y reposadamente en este mundo. Padre, te decimos, como siempre lo hago cada domingo, querido Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, que puedas tú, Dios, hablar a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos a ti, mi Dios. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Sigamos así. Les cuento un poco. Este tema tengo que compartirles que me sacó un poco de canas. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ni pelo tiene, no sé. Y bueno, para ponernos en contexto un poco, les cuento que el desarrollo de la internet, la tecnología y todo esto que estamos viendo y a la vez disfrutando, ha puesto en marcha un debate en el modo, la forma en que la comunicación a través de la internet está afectando la comunicación, la interacción social y por supuesto las relaciones sociales. Y por cierto, se hizo un estudio para evaluar cómo el uso excesivo de los dispositivos inteligentes influyen en la capacidad de entablar relaciones y disfrutarlas. Fue un estudio que se hizo y se buscó a 34 parejas de desconocidos, nadie dice conocido, y se les pidió que tuvieran conversaciones por 10 minutos sobre algún acontecimiento importante que les haya ocurrido recientemente. Cada pareja de desconocidos fueron ubicados en un cubículo por pareja, en cubículos en cabinas privadas, donde la mitad de estas cabinas tenían su mesa y un teléfono celular encima de la mesa. Y quienes tuvieron un teléfono celular a la vista mostraron una respuesta menos positiva, menos empática, y cuando se les preguntó cómo fue la interacción, cómo fue la conversación, cómo fue esa dinámica de esos 10 minutos, muchos de ellos, para no decir la mayoría, mostraron poco interés y ni siquiera recordaron de qué hablar. Ellos dijeron que estas conversaciones fueron poco significativas, mostraron menos cercanías que el resto de los participantes del estudio, que a diferencia de ellos en sus cabinas, en vez de haber colocado un teléfono celular, colocaron fue solamente un libro. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue la conclusión? La sola presencia de un celular puede interferir en nuestras interacciones, sobre todo cuando hablamos de un tema tan importante que es tema de familia, temas relevantes. Y tenemos que reconocer algo acá. La era digital llegó para quedarse. Y si no nos hacemos conscientes de sus ventajas, de sus peligros y desventajas, y no tomamos acciones adecuadas, tarde o temprano esto va a ser como una especie de caja de Pandora que va a explotar en nuestro rostro y después vamos a decir qué sucedió. Leí el día de ayer, por cierto, un escritor, y él decía que la tecnología es un siervo útil, muy útil, pero un amo peligroso. Y la serie de la familia que le hemos titulado Temas de Familia, yo pienso que no podríamos pasar esta oportunidad para reflexionar sobre este tema. Y muchos dirán, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Obviamente la Biblia fue escrita hace 2000 años y no vamos a encontrar un pasaje que diga, mira, la Biblia, el celular, la tablet, no. Podemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto y preguntarle a Dios por medio de su palabra, Señor, ¿cuál es la orientación, cuál es la respuesta, cómo debemos nosotros reaccionar ante estas realidades? Eso es parte de lo que hace teología. Ahora, este tema yo le he titulado La familia en la era digital. Y yo me quisiera enfocar en estos minutos en la importancia de lo que es la interacción social, especialmente en el tiempo, las relaciones, las prioridades familiares en estos tiempos digitales. ¿Cuál es mi punto? Y es que una generación globalizada e hiperconectada
lamentablemente en este tipo de cosas corremos el riesgo de ser privados de las cosas más importantes de la vida y desconectarnos de otras realidades. Y parece una contradicción, una paradoja, ¿verdad? Un mundo que nos conecta, que nos hiperconecta, a la vez tiene el potencial y el poder de desconectarnos con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Ahora, yo y nosotros como iglesia no estamos en contra de la tecnología y de la era digital, ya que miren todo esto. Estamos aprovechando al máximo. El problema ha sido la mala gestión, el mal manejo, el exceso que le estamos dando con nuestro tiempo, prioridades y relaciones familiares. Y quiero que en este tiempo de conversación seamos honestos, abramos nuestro corazón desde los más adultos a los más jovencitos y digamos, esto es un tema que debemos abordar con responsabilidad y ser honestos con nosotros mismos. Y tenemos que hacernos conscientes y despertar. Como una vez dijo el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero vamos a ponernos en contexto, voy a utilizar algunos datos que encontré por internet. Y en el año 2023 hay una agencia llamada We Are Social, si no me equivoco, y esta agencia se encarga de publicar anualmente estudios sobre el avance tecnológico y digital en todo el mundo. Este grupo de personas, esta agencia, encontró que el número de los usuarios de la internet alcanzó 5.160 millones de personas, lo que representa el 64.4% de la población mundial. Ahora, tras el impulso luego de la pandemia, los hábitos de consumo de la internet y lo digital ha aumentado vertiginosamente y sigue avanzando a pasos agigantados. Pero vamos a dar un pasito adicional, ¿les parece? En cuanto a los usuarios de internet con dispositivos digitales como un smartphone, miren lo que dice, se alcanzó el 68% de un 64 versus un 68% de la población. Es decir, 5.400 millones de personas conectadas. Ahora, para tener una cifra como que más contextualizada, un incremento de 168 millones de usuarios en los últimos 12 meses. ¿Qué nos dice esto? Estamos cada día más avanzando a la era digital. Yo recuerdo que hace un año atrás una hermana de la iglesia dice, José estaba leyendo sobre el metaverso, que prácticamente es un mundo digital donde todos vamos a estar conectados, la Matrix, vamos a decirlo así. Hay personas que también estamos viendo en este año sobre todo lo que es el boom de lo que es la inteligencia artificial, y cada día sorprende más las cosas que uno empieza a ver. Yo he visto algunas y es sorprendente y yo digo, wow, yo a esta edad yo siento que ya me estoy quedando atrás, y de repente aquí hay muchachos más jóvenes, 16, 15, 14, que en esto son unos, es asombroso. Ahora, yo en este tiempo quisiera comentarles que cuando hablamos de familias en la era digital tenemos que también reconocer que estos son tiempos de grandes oportunidades. Y es lo primero que yo quiero y deseo resaltarte hoy. Estos son tiempos de grandes oportunidades. Tenemos que reconocer que lo digital, la internet, la tecnología son una, escucha bien, herramienta extraordinaria que ha revolucionado las relaciones sociales y todos los aspectos de nuestra vida. Si usted quiere buscar una receta de cómo hacer un pan de hamburguesas, usted pone en internet receta pan de hamburguesa de papa y usted va a encontrar allí y va a ver un video de YouTube y usted ya aprende, ¿verdad? Pero si usted dice, ay, tengo un dolorcito aquí de este lado del costado, y usted pone dolorcito de la entrada del costado y de repente dice enfermedad terminal, metástasis. Entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, pero tenemos que reconocer que es una gran oportunidad. Gracias al internet y a la tecnología tenemos acceso rápido a la información, estamos al día con lo que el mundo nos está mostrando, con lo que está sucediendo. Y les digo una cosa, rompe las barreras de la distancia. Quienes pueden acá recordar lo que sirvió para ustedes tal vez conectarse con un familiar, con un amigo en tiempo de pandemia. En ese tiempo, que fue ayer prácticamente, se hizo popular lo que eran las videollamadas compartidas, Zoom como iglesia. ¿Cuántas cosas hicimos, verdad? Nos conectamos unos con otros en el confinamiento, el uso de las videollamadas se hicieron más indispensables, el trabajo remoto o teletrabajo. Hoy día todo el mundo dice, yo quise tener un trabajito de eso, ¿sí?
se ha hecho algo muy común en estos tiempos. La educación cambió. Hoy día muchas personas se están planteando la forma de cómo hemos sido educados. La moda de contratar los servicios de streaming, por ejemplo, Netflix, Disney y todo eso. Esto ha sido una cosa tan acelerada, pero también tenemos que reconocer que como iglesia, en tiempos de pandemia, cómo pudimos ser bendecidos a través de la tecnología y lo digital. ¿Recuerdan los servicios online? Que todavía estamos activos. Pero en ese tiempo nos reuníamos en casa del pastor. Y era algo nuevo para nosotros, pero lo hicimos. Recordaron los conversatorios, las actividades, la oración. Nos tocó dar clases y talleres hasta por WhatsApp. ¿Recuerdan las notas de voz? Enviamos el material. Mientras yo preparé esta enseñanza, dije, wow, cuántas cosas pudimos hacer, cosas maravillosas. Nos reunimos por Zoom, nos reunimos por Facebook, por YouTube, los grupos de WhatsApp, se crearon los grupos de oración, sembradores online, hasta tuvimos un plan vacacional para los niños. Y alabamos a Dios por eso. Fue una gran bendición contar con esta gran herramienta. Pero también aprendimos que la vida es mucho más que eso. Nos dimos cuenta de la importancia de la conexión, de las relaciones, y pudimos valorar el hecho de que nosotros hoy estemos acá reunidos, disfrutando un servicio, conectados unos con otros, alabando a Dios, comprometidos con Él. Y básicamente yo pensaba un poco, bueno, pero ¿qué podemos tomar de la Biblia? Me hizo recordar un episodio de la Biblia donde el apóstol Juan, ya con cierta edad, le escribe una carta a una señora mayor que tenía unos hijos. Él le llama la anciana, y esto lo encontramos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde él dice algo interesante que podemos tomar un principio, y es la importancia de estar cerca y conectados. El apóstol Juan dice: tengo muchas más cosas que decirles a la anciana y a sus hijos, a esos creyentes a quienes él le escribió con mucho amor. Tengo mucho más que decirle a ustedes, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será. ¿Qué nos puede decir aquí Juan, o qué podemos deducir? Juan entendía que ningún escrito, ninguna carta, ninguna tinta, ningún papel pudiera ocupar el lugar de las relaciones reales. Él decía: yo quiero escribirle, hablarles, pero yo prefiero verlos cara a cara. Es ahí donde tú y yo podemos expresarnos abiertamente, donde pueden ver mi rostro, mi cara, mis intenciones, porque a veces cuántas malinterpretaciones se pueden ver dentro de un mensaje de texto. Como dice una amiga, José, en los textos de WhatsApp no hay emociones. Y eso Rubén y yo lo conversamos mucho. Alguien te escribe: ¿cómo estás? Y te dicen bien, y tú dices: ay, ¿qué tendrá? No, está bien, está ocupado. No, pero seguro es que está bravo por lo que la otra vez sucedió. No, es un texto. Y a veces cometemos el error de colocarle emociones, de interpretar. Ojo, cuidado con esto. Pero bueno, volviendo al amigo Juan, al apóstol Juan, él decía: yo deseo verlos cara a cara, comunicarles para que mi alegría sea completa. Es ahí donde uno expresa esa cercanía y disfrutar la presencia del otro. Pero también tengo que decir que así como la internet ha sido un beneficio, también ha traído nuevas problemáticas a la sociedad. Especialmente, ¿a quiénes? A los jóvenes, a la familia entera. A los jóvenes no, a todos. A diferentes grados. Pero vamos a hablar, como que ustedes me están empujando, ¿verdad? Allá a hablar de esto, ¿no? Hay grandes peligros, beneficios, pero también hay grandes peligros. Los dispositivos tecnológicos, un celular, una tablet, una laptop, computadora, y ahora los videojuegos, y todas estas cosas que cada día como que se van sumando, se han convertido en el centro de nuestra interacción social. Lo querramos aceptar o no. Alguien dirá: los jóvenes, yo he visto adultos y mayores. Estamos tan conectados con la tecnología que nos hemos olvidado la importancia de interactuar con los que nos rodean en nuestro contexto inmediato. ¿Quiénes son? La familia. Muchos afirman que la era digital nos está deshumanizando. Nos hemos querido dar cuenta que la fuente de alegría, que la fuente de entretenimiento, que la fuente de satisfacción, que la fuente que puede cubrir todas mis necesidades personales y emocionales es estar conectados en la internet. Con la internet nosotros nos entretenemos
comemos ciertamente, hacemos tantas cosas, pero tenemos que tener cuidado con ella. Número 1, vemos deshumanización y distanciamiento familiar. Y es muy raro ver en un centro comercial, en un lugar de comer, los padres conversando. Una realidad que a todos nos pasa. Es muy difícil ver que entre nosotros en una conversación estemos teniendo un diálogo sin el teléfono celular, sin algo que nos distraiga. La pantalla muchas veces es más importante que la otra persona. Y mientras yo investigaba en esto, yo me di cuenta que hay unos términos que se han hecho muy populares, yo no los domino. Uno de ellos es el fabbing, si no me equivoco, ¿cierto, Gaby? Se dice así. Ok, espero que sí. Fabbing, esto es nuevo para muchos de ustedes tal vez. Es nada más y nada menos que ignorar a una persona para estar prestando atención al teléfono celular. ¿Les ha pasado? ¿Se lo han hecho? Entonces muchas veces usted se siente incómodo, pero otras veces tal vez usted lo está haciendo. Pero quiero decirle lo siguiente, una investigación divulgada en el 2020, hace 3 años atrás, 3 años, que han pasado muchas cosas en estos 3, por cierto, en un periódico brasileño, mostró que el 49% de los adolescentes considera su smartphone como su mejor amigo. Pero no quiero hablar solamente de los adolescentes, quiero hablar ahora de los adultos, de los padres. También hubo otro estudio en el 2018, o sea, 2 años antes, que mostró que el 51% de los jóvenes siente que sus padres están distraídos en el celular mientras conversan personalmente. Y yo les quiero decir con toda la honestidad, porque aquí se trata de que seamos honestos y transparentes. A mí me ha pasado. Me lo han hecho y yo también lo he hecho. El punto aquí es reconocer. Hay muchos estudios sobre estos fenómenos y todos coinciden con una cosa, que el uso, no el uso, sino el uso excesivo de la tecnología, ya sea smartphone o cualquier tipo de aparato tecnológico, electrónico, genera conflictos en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, conflicto entre los padres con los hijos, afectando el bienestar y la salud y satisfacción de las familias. En estos días me encontré algo que es un video, creo que fue en Instagram, es un video parodia donde resulta que está el esposo sentadito en su mueble de reflexión y está con el teléfono celular y está entretenido viendo su video, y la esposa está viendo también su teléfono y los dos están entretenidos, pero cuando la esposa deja de hacer lo que está haciendo, guarda el teléfono y dice, pero mi amor, tú siempre con ese teléfono celular, tú no conversas, ¿no? Entonces era como una especie de parodia, pero la realidad es que los dos. Entonces muchas veces nosotros podemos estar señalando cosas, criticando cosas, pero a la vez las estamos haciendo de otra manera, bajo otras herramientas, con otras situaciones, y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Ahora, segunda cosa que yo observo mientras preparaba todo esto, en un mundo contemporáneo, interconectado, en familias ausentes, el padre ha dejado de ser una figura de referencia. Eso a mí, porque yo tengo una niña de 3 años. O sea que esto nos está diciendo que, no tengo lamentablemente los datos, el porcentaje, pero el punto es que los padres en este tiempo de era tecnológica están dejando de ser una figura de referencia. Y usted dice, ¿cómo es posible? Sí, porque el padre y la madre están ausentes. Pero ¿cómo es posible? Sí, ausentes en casa. Porque el niño que hace está experimentando cosas nuevas, está leyendo, está viendo, está conociendo música, videos, series, lo que sea, y empieza a tener ¿qué personajes de referencia? Los que están en pantalla. Películas, las series, los influencers, y lamentablemente lo que están recibiendo no es un buen alimento para ellos. Y después nos preocupamos, tomamos acciones radicales, pero el punto es, papá y mamá, estás ausente. Como no hay tiempo para recrearse, los hijos buscan formas de entretenerse. Como los padres estamos siempre excusados por el tiempo, el trabajo, la responsabilidad. Ahora es la internet que se suma a esto. Decimos, no, es que estoy ocupado, pero estás ausente. Y cuando tú y yo estamos ausentes, otro se hará presente. Estamos en piloto automático y las familias necesitan en este tipo de cosas reflexionar y ejercer, utilizar este término, una función pastoral dentro del hogar, porque es tu responsabilidad delante de Dios. Y muchas veces yo creo que debemos preguntarme
preguntarnos, ¿qué están viendo los hijos en nosotros? Puras pantallas. Ahora vamos a hablar del caso de los más pequeños. Estamos hablando no del uso de la tecnología, sino el uso excesivo. No quisiera que de acá saliéramos diciendo, no, lo que pasa es que la iglesia dijo que el uso de la tecnología, eso es pecado, es del diablo. No, el uso excesivo sin sabiduría, agregaría yo. En el caso de los más pequeños, el uso excesivo del celular, esto sí lo han estado estudiando con mucho detalle. Esto afecta el desarrollo intelectual y del lenguaje en los más pequeños. Como Emma, desde esa edad. Dicen que hay que ser en esto cuidadoso. Afecta el desarrollo motriz, motricidad fina, motricidad gruesa. Tú colocas a un niño de hace 20 años atrás, o sea, imagínate un niño, y lo pones a caminar en una línea y el niño tiene mayor capacidad motriz, pero es un niño de computadora, posiblemente tiene dificultades y eso lo están reportando. Seguimos. Poca habilidad social, afectiva y también una mayor dificultad de manejar la frustración. Los niños les cuesta porque son niños. Si nosotros muchas veces nos frustramos y tenemos reacciones que puedes esperar de un niño, pero en el caso de los niños se está viendo que aún es más difícil la capacidad de manejar la frustración, de tolerar. Y también la adicción. Es sorprendente cuando hemos visto videos de niños que porque le quitaron un aparato, lo que fueron capaces de hacer. Entonces uno dice, no, el problema es el aparato. No, el problema son las familias que no han sido responsables de cuidar a sus hijos. O sea, Rubén y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que ponernos las pilas. Es cierto. ¿Sabías que el 66% de los niños saben operar juegos de computadora? Yo le doy al celular y él sabe dónde buscar la foto. ¿Sí? Y tiene hasta un estilo como en la pantalla. Así que el 65% de los niños sabe operar juegos de computadora. Sin embargo, solo el 14% sabe atarse los zapatos. ¿Sabías que el 57% de los niños sabe utilizar una aplicación de un smartphone, pero el 50% de ellos no conoce el camino a su casa? ¿Por qué razón? Porque cuando estamos ausentes, otro se hace presente. Dice el Salmo 127:3 que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y si son una herencia, si son un regalo, tenemos que ser administradores de los beneficios, de los recursos y de las bendiciones de Dios. Que por cierto, esa es la palabra griega oikonomos, administrador, que significa alguien que cuida la casa, que administra lo que ha recibido a su cargo. Administradores. Los hijos son una herencia del Señor, pero son tu responsabilidad. ¿Y la salud emocional dónde queda? ¿Y la salud emocional qué hacemos con ella? Nos está pasando factura. En estos estudios que se han hecho, hay 11 aspectos que el exceso tecnológico y digital están afectando a los más adultos, a los más jóvenes y a los más niños. Y se está estudiando 11 hallazgos, aspectos, y estos son el estrés por el exceso de, el humor, la ansiedad, la depresión, el sueño, la adicción, la autoestima, el bienestar, las relaciones, la envidia y la soledad. Y se dice que posiblemente van a ser mayores cosas que hay que estar abordando por temas de exceso y mal manejo de la tecnología. Para allá vamos. ¿Qué vamos a hacer como familias? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Es más, se cree que las luces LED de los teléfonos celulares interfieren con el mecanismo cerebral que produce una hormona llamada melatonina, si no me equivoco, que es la hormona del sueño, que es la hormona que cuando es de noche usted empieza a producir para que usted... Pero a veces estamos tan conectados al computador, a la pantalla, que decimos, tengo problemas para descansar. ¿Tengo problemas para qué? Para conciliar el sueño, que por cierto, creo que una de las chicas me estuvo conversando eso. Y es asombroso las cifras sobre trastornos del sueño. Hay otro término, creo que se pronuncia FOMO, creo que está en pantalla. Dice acá, es la sensación de que estás perdiendo o perdiéndote
de cosas y quieres desesperadamente formar parte de la diversión. Es el miedo a perderse algo divertido o importante mientras estás haciendo otra cosa. O sea, esas personas que duermen, se levantan, van al baño, están comiendo, están conversando. A muchos de nosotros nos está pasando. Pero como digo acá, no es un asunto para señalar, sino para revisarnos honestamente. Se ha concluido que la adicción a la internet, a las redes sociales, es un problema de salud mental, diagnóstico, que en muchos casos puede requerir tratamiento profesional. 27% del material que se encuentra en la internet, especialmente de los videos, específicamente de los videos que existen en la red social o en internet, mejor dicho, el 27% posiblemente es material pornográfico. Y ese material pornográfico no está solamente al acceso de adultos, sino al acceso de los jóvenes y al acceso de los más pequeños. Es más, se dice que la edad de acceso a la pornografía posiblemente es, muchos dicen, 8 años de edad. Nacen otros términos, por ejemplo, uno de ellos es grooming, no sé si se pronunciará así, pero básicamente es el acoso sexual de una persona adulta hacia un niño, que se hacen pasar por un niño, que juegan, interactúan, y el niño empieza a conversar, y el niño piensa que es otro niño y resulta que es un adulto, un pervertido, por medio de la internet. ¿Desde cuándo estaba hablando si no se escuchaba esto? No, se escuchaba bien. Qué bueno. Otro término es el sexting, si no me equivoco. Prácticamente eso se ve mucho en los jóvenes adolescentes, es grabarse o tomarse fotos con contenido sexual, erótico y pornográfico y enviar imagen y compartirla entre amigos. Cuando estamos ausentes, otros se hacen presentes. Si usted no toma acciones, otro ya le está tomando por usted. Si usted no educa, otro lo va a empezar a educar. Y en lo espiritual, que es donde yo quisiera aterrizar también, ¿qué podemos decir en lo espiritual? Si nosotros en estos tiempos, y lo digo con todo el sentimiento, la honestidad y transparencia posible, si estamos viviendo una notable y perturbadora incapacidad de establecer relaciones sanas con mi familia, amigos, imagínate esa dificultad ahora para entablar una buena relación con el Señor, para buscar a Dios. Una vez el apóstol Juan, por cierto, dijo que si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y él dice, porque si tú no amas a tu hermano, a quien puedes ver, mucho menos vas a amar a Dios, a quien no puedes ver. Y yo creo que ahorita una de las cosas que, por cierto, en una actividad de jóvenes concluimos, es que la juventud, los más pequeños, adolescentes, tienen una incapacidad de poder relacionarse mejor con Dios, de buscar en su palabra, porque están tan entretenidos. Y las cifras que nos proyectan, que hay una incapacidad de relación social, imagínate, para buscar el rostro de Dios. Y no lo digo con un asunto de crítico, me estoy colocando en una posición de juez o de verdugo, sino es para mostrar una realidad que está afectando y que como iglesia tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que ser responsables y buscar respuestas en la palabra, reunirnos, conversar estas cosas para poder dar una respuesta inteligente, bien pensada, bíblica y contextualizada. Juan dice, ¿por qué? Porque si usted no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Y un pastor bautista llamado John Piper, él hace muchos años leía una frase, y qué bueno que la pude recordar hoy. Él decía que uno de los grandes usos del Facebook, Twitter y toda red social es demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Esto lo digo para reflexionar. Y en tercer lugar, tenemos como iglesia, tenemos como familia, tenemos como padres, tenemos como jóvenes un reto en estas situaciones. La semana pasada, el pastor decía en una de las clases que estamos dando después del primer servicio, que es escuela dominical, el pastor decía, se estaba hablando acerca de la importancia del dar. Y él compartió algo que a mí me gustó muchísimo y le dije, pastor, ¿lo puedes refrescar lo que compartiste el domingo? Y él me pasó una nota de voz que hubiera problema. Yo creo que hubiera sido mejor poner la nota de voz para que ustedes escuchen lo bien que me lo explicó. Haré el esfuerzo. Él decía
que en una de sus clases que el tiempo y el dinero son los grandes tesoros de la persona del siglo XXI. El tiempo y el dinero, los grandes tesoros, diría yo, los grandes ídolos. ¿Por qué? Porque estos producen grandes recompensas. Con el dinero puedes comprar comodidad, estatus, seguridad, placer. Con el tiempo puedes trabajar, puedes emprender, puedes hacer, producir y disfrutar. Y estos se convierten en grandes ídolos. Y una de las más grandes dificultades de los hombres y las mujeres es poder dar su tiempo, dar su dinero a las cosas que valen la pena, a los asuntos espirituales, a la familia, invertir en las cosas que valen la pena. Ahora la pregunta es, ¿en qué nosotros estamos invirtiendo el tiempo? ¿En qué yo estoy invirtiendo mis recursos? Mi tiempo, mis recursos y lo que soy está realmente enfocado para cubrir las necesidades y el bienestar familiar, no solamente el económico. Somos seres integrales, bio, psicosocial y espiritual. ¿Qué veo yo acá que deberíamos hacer? Uno, hacernos conscientes de esta realidad. Y el propósito de esta conversación es que nos hagamos conscientes de que reflexionemos, y creo que lo estamos haciendo, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades, y considerar que muchas veces estamos ausentes, y cuando estamos ausentes, otro se hace presente. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Estas son palabras del apóstol Pablo, a un discípulo, a un líder llamado Timoteo. Y él dice, pensando en lo que va a suceder en los tiempos postreros, entonces lo reveló Dios al apóstol Pablo. Y él dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán, lo puede leer conmigo, vendrán tiempos difíciles. Y una vez es como que espiritualiza excesivamente estas cosas y pensamos que es el diablo que va a salir corriendo, ¿no? Son cosas que estamos viviendo que nos están alejando de Dios, que nos están privando de deleitarnos en su presencia, que nos están privando de vivir una vida conforme a los designios y la voluntad de Dios en su palabra. Pablo dice, vendrán tiempos difíciles. Y cuando dice difícil, es porque realmente va a ser y es difícil. Él dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más, amigos del ¿qué? Del placer que de Dios. Hermanos, estamos llamados a aceptar la realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando. Y cuando pienso en esto, me viene a la mente aquella escena donde en Juan 17 Jesús está orando a Dios, preparándose y preparando a sus discípulos para lo que vendría con ellos. Y él hace una oración que está en Juan capítulo 17, que muchos le conocen como la oración sacerdotal, donde Jesús oró por los discípulos, pero también él oró por los que iban a creer, por los que iban a recibir el mensaje del Evangelio. Es decir, Jesucristo oró por nosotros en Juan 17:15. Y él dice en este versículo, en este único versículo que voy a leerles, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, Jesús oró por nosotros, dijo, Señor, mi Dios, no lo quites del mundo porque tendremos que irnos no sé para dónde. Dice, déjalos en el mundo, pero te pido que los protejas. No podemos salir de este mundo, no podemos huir de estas realidades que estamos viviendo hoy día, no podemos salir corriendo y escondernos en una montaña y convertirnos en un gueto evangélico. No podemos hacer eso. Tenemos que aprender a vivir en este mundo y brillar en este mundo con vidas responsables, con vidas equilibradas, porque el llamado de esta enseñanza es vivir una vida de equilibrio, una vida saludable, una vida sana, que solamente se logra cuando nos hacemos conscientes, cuando nos preparamos y decidimos, hay otro camino que debemos tomar. No es satanizar las cosas, ya que la era digital, como dije en un principio, tiene sus cosas buenas y ventajosas.
el asunto es hacernos responsables y conducirnos sabiamente. El segundo consejo que quisiera darte hoy es: no te duermas. Como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No te duermas, despierta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y lo leyó el pastor Pantoja hace unos breves minutos, digo yo que breve, fue hace ya rato, ¿verdad? Romanos 12, 2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero el punto clave de este texto es: no se amolden, no dejen formarse por el mundo, no tomen la forma de lo que otros hacen, de los que otros buscan. Acá el apóstol Pablo nos dice que no debemos amoldar, pero debemos seguir viviendo en el mundo, ¿cierto? No dejen que el mundo los moldee, que el mundo les diga cómo vivir, que el mundo les diga las cosas que deberían consumir, que el mundo nos diga hacia dónde apuntar, y que todo movimiento cultural y social nos diga cómo deberíamos vivir como familia. Eso es peligroso, y lamentablemente para allá nos quieren empujar. Yo le llamo a esto la nueva esclavitud, que tú sigas y seas esclavo de las tendencias del momento. Dejarte moldear por Dios significa que tú vas a reconocer dónde estás y las problemáticas que vives en tu contexto. Hoy día las problemáticas de nosotros son las del 2023, pero mañana nuestros hijos van a tener otro tipo de problemáticas, y ellos tendrán que aprender a través de la palabra a cómo caminar en medio del fango, en medio de las dificultades. Que aprendamos a vivir en función de los mandatos de Dios y no lo que dictan los medios. Y creo que mucho tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y por cierto, una vez el apóstol, no era apóstol, el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 20, si no me equivoco, versículo 23, él dice: por sobre toda cosa guarda. Y te pregunto, ¿qué hay ahorita en tu corazón? Resentimiento, falta de perdón, incapacidad de procesar ciertas cosas en tu vida, asuntos pendientes, ídolos, dinero, tiempo, estás tu mente en otro lado, no sé, pero te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el corazón de la iglesia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. Yo te diría entonces, cuida los tuyos, cuida tu vida, cuida tu corazón, pero cuida también el corazón de los tuyos, de tu gente, de tus hijos, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa. Cuida tu corazón, documéntate, crea condiciones. Dice Efesios 5 del 15 al 16, examinen pues con mucho esmero su conducta. Esta es la versión lenguaje actual. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Creo que por cierto hay otro término, que cuando uno está tan conectado en internet, estás pegado a la pantalla, que te vuelves como una especie de zombie, creo. No anden como tontos, sino como hombres y mujeres responsables. Aprovechen el momento presente, aprovechen el tiempo. La versión 60 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo también? Vendrán tiempos peligrosos, y Pablo dice a los de Éfeso: los días son malos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprovechar el tiempo. Pero para poder aprovechar el tiempo, ¿qué deberíamos forjar en nosotros? Responsabilidad. Aprovechen el momento presente, porque los tiempos son malos. Se me ha ido el tiempo. Yo no quiero que usted de acá, si es padre, salga de acá y diga: mira a los hijos, mira, la Biblia dice, el pastor dijo, y usted empiece con una actitud castrante. No, no es ser castrante, es que usted se haga presente, porque muchas veces, por la ausencia, otra persona toma el lugar. Es permitirte tiempo para conversar, sobre todo desde el amor, el respeto y la preocupación, no desde la crítica. No, sáquese ese chip, no lo va a lograr de esa manera. Es invertir intencionalmente en el tiempo, en salir, en caminar, en correr, hacer cosas juntos, ver películas, crear espacio para compartir, incluso hasta compartir cosas dentro de lo digital. Este video, comparte intencionalmente. Crea disciplinas a partir del amor y la comprensión.
Mira, yo les voy a decir algo. Esta tablet, yo la compré hace, está viejita les digo, la compré, me costó 100 bolívares. Ah, viejísimo, ¿verdad? Y esta tablet, yo lo usé, la compré específicamente para enseñar y le he dado ese propósito y por eso yo creo que se ha mantenido viva. Pero esta tablet es mía solamente los domingos. Los demás días Emma se cree que es de ella y Rubén y yo tenemos que regularle porque ella, ¿sí me entiendes? Emma se cree que esta tablet es de ella y no es de ella, es mía, es para las cosas de Dios. Y a veces se la pongo, se la presto, pero Rubén y yo hemos tenido, se la quitamos y Emma se molesta, pero el punto es que Rubén tiene una frase muy buena y es: José, hay que crear condiciones. Porque yo le quito esto, pero ¿qué le ofrezco a Emma? La saco, juego con ella, pongo música, salgo, le llevo una barquilla, voy para el parque. ¿Qué hace Rubén con ella? ¿Qué hago yo? Te pregunto, ¿qué soluciones tú tienes para dar? No las tienes ahorita tal vez, pero tienes que. Crea disciplinas a partir del amor y la comprensión. Ahora quiero darte algunos consejos para ti como padre, para ti como esposo, para ti como hijo que eres adolescente, tal vez o eres joven y estás con esas tensiones a veces hasta familiares porque no te entienden. Consejos para los esposos: pongámonos las pilas como esposo, como pareja. Hay que reaccionar. Tenemos que aprender a invertir tiempo, no es fácil, porque son retos que Rubén y yo también estamos enfrentando. Hay que buscar tiempo, apartar tiempo. Y muchas veces ese tiempo debería ser sin tecnología, ¿verdad? Que dejemos el celular y las cosas lejos. Hay que hacerlo. Yo le decía a Rubén, mira Rubén, con esta enseñanza que estoy preparando me siento así, yo siento que Dios me está, José, porque también estoy como ustedes sujetos a estas situaciones. Usemos la tecnología para el beneficio de la relación, documentemos, busquemos formas como ser mejores esposos, cómo manejarnos en estos tiempos digitales, aprovechar los recursos en línea para mejorar la relación y crear un equilibrio familiar. ¿Qué consejo puedo dar para los que son hoy día padres? Necesitamos educarnos obligatoriamente en estos temas. Debes estar al día. No juzgues a tus hijos, no los critiques, háblales desde el amor y la orientación, cuídalos. Lo voy a decir por última vez, porque cuando tú no estás presente, otro lo hará. Establece límites, crea nuevas condiciones, apóyate en amigos, apóyate en especialistas, apóyate en la iglesia, pero es tu responsabilidad, no lo olvides. Busque espacios para que ellos se puedan relacionar con otras personas, hagan actividades juntos. ¿Qué consejo le puedo dar a los hijos, a los más jóvenes, a los adolescentes, que yo sé que tal vez se han sentido como que fatigados porque su mamá y su papá? Te quiero decir algo, tal vez te molesta, te fatiga la crítica, entiende que ellos quizás lo hacen porque te aman y están preocupados por ti y no saben cómo abordar la situación. Tal vez no lo hacen de la mejor manera, pero lo hacen por amor, porque te quieren cuidar, porque quieren evitarte problemas, porque quieren que tú tengas una vida feliz y que esa vida es mucho más allá que una pantalla. Reconoce que tu generación, no sé si eres generación alfa, no sé si eres generación Z, no sé si eres millennial. Bueno, yo sé que yo soy millennial. Aquí hay unos cuantos Zetas y peligrosamente, hay que decirlo. Son los que son de la edad de 18, 14, 20, por ahí va la cosa, ¿no? Reconoce que tu generación es dependiente a la era digital. Reconoce que esta generación es dependiente. No seas esclavo, sé responsable, no te dejes vencer, ponte límites, regúlate tú. Permítete experimentar nuevas experiencias fuera de línea. Ya no digo más. Yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón y no se quede aquí, sino que tú sigas preparándote, investigándote, porque creo que como cristianos tenemos que ser responsables y tratar de interpretar nuestro entorno a través de la palabra de Dios. Que cuando nos presentemos con circunstancias digamos, Señor, ¿cuál es la respuesta tuya? ¿Qué respuesta puedo hallar en tu palabra para resolver esta circunstancia? Y yo creo que si somos responsables en eso, encontraremos orientación, encontraremos respuesta, encontraremos pasos para una mejor y saludable vida familiar. Como le dije en un principio, me tomó mucho preparar esta enseñanza. Y mientras iba preparando esta enseñanza, le decía a mi esposa, wow, hemos cometido muchos errores, Rosa. Como pareja, como padres, tal vez como hijos, tenemos que ponernos las pilas. Pero les quiero decir lo siguiente, cuando terminé esta enseñanza,
que por fin la terminé, yo le dije a Dios: Señor, ayúdanos. Ayúdanos como padres, ayúdanos como esposos, ayúdanos como hijos también, pero también le dije a Dios: Señor, ayúdanos como iglesia a saber cómo abordar con sabiduría e inteligencia estas situaciones, que nos hagamos responsables, que velemos por la salud de nuestra gente, de nuestros miembros, que velemos por el bienestar de los nuestros en un mundo que paradójicamente está desconectado. Y yo deseo de corazón que seamos una familia exitosa en una era digital, porque es posible si somos responsables.